Ya estamos de regreso, continuamos en el Carmen de San Ángel, estoy gratamente conversando con el padre Rafael Guzmán Tenorio, quien es el superior aquí en el Carmen de San Ángel y es historiador, y hemos venido a buscarlo para que nos platique, pues no el chisme, ¿no?, sino la verdad en torno a Chimalistac y el huerto de los carmelitas. Así es. Bueno, como decía, van adquiriendo estos terrenos los frailes carmelitas. Hay la necesidad de fundar el Colegio de Teología para los estudiantes carmelitas y resulta que un 29 de junio de 1614 se pone la primera piedra para construir en una primera etapa 55 habitaciones o celdas, como se llamaba. Va a ser un convento muy importante, van a ir adquiriendo también poco a poco las tierras. Después del colegio van a construir la iglesia hacia el 1624. Ajá. Y aquí tiene que ver este gran arquitecto, ingeniero, tratadista, Fray Andrés de San Miguel, que él precisamente siguiendo los cánones de la arquitectura carmelitana, de los cánones de las constituciones, va a ser, digamos, una de sus principales obras. Este fraile Andrés de San Miguel no fue sacerdote, era hermano lego, como le llamaban, pero fue un gran autodidacta y va a ser, como digo, una de las mejores construcciones al estilo carmelitano. ¿No hizo él también el Santo Desierto de Santa Fe, que le llaman ahora de los Leones? Así es. ¿Qué tal? Así es. Y también intervino en construcciones civiles de Salvatierra, en el acueducto de la Ciudad de México, en Querétaro también, en fin, estuvo en varias obras como arquitecto dirigiendo o asesorando estas obras. Bueno, volviendo a la huerta, era una huerta espaciosa, con miles de árboles, pero pues en el siglo XIX, con las leyes de reforma, se tiene que vender. Con la ley Lerdo, el padre Rafael Checa, del siglo XIX, que había quedado al frente de San Ángel como rector, luego fue párroco de San Jacinto. Él trató de salvar la iglesia, que no perdiera su culto, tenía buenas relaciones con Porfirio Díaz, con algunos secretarios del gabinete de Benito Juárez, y entonces pues trata de salvar la iglesia, se mantenía en el culto. No así pudo con la cuestión de la huerta, se vio obligado a fraccionar por las leyes de reforma, con la ley Lerdo, y a fin de cuentas pues quedó todo expropiado. El fray Rafael Checa del siglo XIX, porque así luego es. Conocimos al homónimo, el padre Rafael Checa, en el siglo XX. Así es. Y entonces fracciona toda la huerta, o qué, la entrega. Se fraccionó parte cuando se podía, con autorización, claro, del gobierno provincial, del gobierno también de la Ciudad de México, y ya después queda todo expropiado totalmente, digamos, con las leyes de reforma en que todos los bienes de la iglesia pasan a manos del gobierno. Solamente queda pues la iglesia al culto y que el padre Checa hasta su muerte va a estar custodiando en el 1908. Sus restos reposan aquí, ¿verdad? En la iglesia. Exacto, Ajá. exacto. Está precisamente la lápida en el presbiterio del lado del Evangelio, es decir, viendo de frente hacia el retablo a mano izquierda. Sí. Y luego esta calle lleva su nombre y llega hasta Chimalistac, también con el nombre Calle Rafael Checa. Bueno, ¿qué más nos dices, padre Rafa? ¿Cómo ves tú Chimalistac ahora? Que hay una fuente con el nombre de San Juan de la Cruz y de Fray Andrés de San Miguel. Bueno, como que los vecinos de Chimalistac están contentos, ¿no?, de vivir en lo que fue el huerto de los carmelitas. Claro, de ese huerto pues ya todo está fraccionado, casas habitación, residencias, pero se puede visitar lo que se llama la Ermita de los Secretos, una ermita en la que tenían su colación los frailes, y se pueden apreciar 3 puentes que fueron construidos todavía por Fray Andrés de San Miguel. ¿Él hizo alguna intervención de ingeniería con el río que cruzaba allí? Sí, claro, también tuvo que ver él para que se hicieran represas y se pudiera regar lo que era el huerto. ¿Qué tal? Oye, ¿es cierto que abastecía de buena cantidad de frutos a la Ciudad de México? Sí, claro, tenía grandes árboles frutales
Hay que considerar también que los carmelitas heredaron una propiedad en lo que se conoce ahora como el olivar de los padres, Ajá. que también ahí, bueno, se cultivaba el olivo y se hacían sembradíos. Y allá por los rumbos de Santa Teresa, ¿no también trajo agua desde allá Fray Andrés de San Miguel para los huertos de Chimalistac? Entiendo que por el río de la Magdalena es de donde se traía el agua. Oye, es una historia fascinante. Así es, además del edificio arquitectónico que quien lo visite podrá ver lo que es la arquitectura carmelitana. ¿En dónde te refieres aquí al convento A la de San iglesia Ángel? y Ajá. lo que es el exconvento, porque ahora ya lo que era el convento ha sido museo que pertenece al gobierno federal y está regenteado por el Instituto de Antropología e Historia. Que venga nuestro amable público, ¿no? Que se pase por Chimalistac y que venga al Carmen de San Ángel y descubra usted la belleza, la riqueza de nuestra iglesia. Gracias, querido Padre Rafa. Con todo gusto, Roberto. Aquí son bienvenidos. Pues mira, ahora nos regresamos a Chimalistac, vamos a pasear por las calles, vamos a buscar allí a gente de ahí que nos informe más y vamos a recopilar de ellos los sentimientos de sentirse bien carmelitanos. Muy Gracias, bien, Padre Roberto. Rafa. Bueno, vamos entonces nuevamente a Chimalistac. Ya estamos listos para continuar, queridos amigos, en este programa en el que le estamos mostrando Chimalistac, lo que fue el huerto de los carmelitas descalzos, tanto que la iglesia le ha dado a la cultura, al mundo, tanto que le ha dado a México. Mire, me encuentro parado en lo que antes fue un río. Estoy en la calle del río de la colonia Chimalistac. Usted puede ver a mis espaldas este gran arco que fue un puente. Y es que los carmelitas aprovecharon este río para regar sus huertos y de aquí salía gran cantidad de frutos para los habitantes de la Ciudad de México. Y el gran ingeniero y el gran arquitecto, un fraile carmelita, Andrés de San Miguel, quien edificó el convento del Carmen de San Ángel y también el Santo Desierto de los Leones, él hizo obras de ingeniería hidráulica aquí para aprovechar estas aguas que ahora pues han dejado de existir. Así que continuamos con más de este programa. Ya estamos nuevamente en Chimalistac, queridos amigos, y tengo que expresar un agradecimiento a Miguel Aguilera, quien no lo es oficialmente, pero lo es, cronista de Chimalistac. Él nació aquí. Muchas gracias, Miguel. Un placer tenerte Gracias. en este lugar, un recinto que tiene mucha memoria, que tiene mucho valor, que tiene mucho patrimonio y la principal riqueza es la calidad y el gusto de que sea visitada por gente que aprecia la belleza. Oye, claro que sí. Pues es un jardín con casas. Viene de ser un huerto. ¿Cómo fue ese proceso, Miguel? ¿Cómo dejó de ser huerto de los frailes carmelitas para comenzar a ser una colonia y recibir casas habitación? Pues resulta que con las situaciones que ha vivido nuestro país, empezando por aquella época de la Reforma en el siglo XIX, pues vino la exclaustración de los frailes de sus propiedades, de sus cleros, y estas huertas pues formaban parte de todo el complejo del convento del Carmen. Y las huertas en sí pues fueron expropiadas y fueron vendidas al mejor postor, de tal forma que hubo intereses de particulares, gente que estaba involucrado con el gobierno juarista, republicano de aquella época, y a través de un general Aureliano Rivera fue que se le adjudicaron todos estos predios, todos estos terrenos, que eran propiamente pues unas huertas fértiles, ricas, muy bien regadas, muy bien mantenidas. Era un lugar que tenía una atención de hasta 80 peones, de tal forma
que era una producción rica en cuanto a hortalizas, frutos, maderas. Podemos encontrar ejemplares traídos de Europa, podemos encontrar cedros de Líbano, que es parte de las raíces. Aquí hay cedros de Líbano. Hay cedros de Líbano. Oye, pero entonces Fray Rafael Checa no logró vender estos terrenos ni fraccionarlos, no. Simplemente los despojaron de este terreno en nombre de una ley y perdieron todo. Realmente se cumplieron las leyes de reforma a rajatabla. Intervino el gobierno de la Ciudad de México y los terrenos pues pasaron ya a depender de ciudadanos, de gente de la política, gente del ejército, y aparece un personaje muy interesante que es el doctor Mariano Gálvez. Por eso la calle Doctor Gálvez. Por eso la calle Doctor Gálvez, por eso la estación del Metrobús Gálvez, que él era un personaje que venía de Centroamérica, que había participado allá en algunas cuestiones políticas, inclusive participó en Guatemala con pues, personajes como Morazán y demás, y se hizo de estas tierras. Y él, pues yo creo que las consiguió a precio de ganga, o tal vez en algún intercambio o dádivas de alguna cuestión, pero realmente nunca explotó las tierras. Más bien se fueron haciendo tierras yermas, pobres, mal trabajadas, un terreno muy grande, con mucha fertilidad, pero sin mano de obra, sin agua, sin interés. Este doctor Gálvez no logró más que vender algunos pequeños predios que se fincaron algunas casonas allá por el rumbo de lo que ahora es Avenida de la Paz, fundamentalmente, que es la subida hacia San Ángel, si la ubicamos. Falleció y quien heredó fue su hijo de mismo nombre, Mariano Gálvez. Su hijo, ya con otra visión y otra perspectiva, ya en una época más reciente, hacia cambio del siglo XIX al siglo XX, buscó asociarse con inversionistas extranjeros fundamentalmente y con políticos que estaban en boga en México, un señor Pimentel y Faguaga, por lo cual hay una calle aquí que se llama Pimentel y Faguaga. Y fraccionaron. Y ellos ya obtuvieron los permisos para hacer los deslindes, la urbanización, trajeron maquinaria importada, hicieron asfaltado, metieron red de drenaje, la iluminación y dieron nomenclatura a las calles. Y empezó la venta. ¿Y cómo se llamó esa colonia? Esa colonia se llamó Huerta del Carmen. Colonia Huerta del Carmen. Colonia Huerta del Carmen, hoy Colonia Chimalistac. Perfecto. Miguel, quiero pedirte un favor. Llévanos a ese sitio particular único que le llaman la ermita del secreto. Secreto, ¿no? Por la Cámara de los Secretos. Ajá. Tú hablas por aquí y te escuchan hasta allá, y que nos expliques eso, qué era de los carmelitas, con todo gusto. Y luego ese efecto de audio, ¿no? De acústica. Vamos. Sí, muy bien, perfecto. Mientras tanto, queridos amigos, hacemos una pausa y regresamos ya desde allá, desde la ermita del secreto. Vamos.